Muy buenas tardes, maestras y maestros. Les damos la más cordial bienvenida a este martes con Grupo Loga. Y es un martes especial porque es un martes de cierre de mes. Un mes el cual hemos dedicado a reflexionar, a pensar juntos sobre diferentes aspectos del inicio de un ciclo escolar. Ya la próxima semana daremos inicio formal a nuestras clases este 1 de septiembre, que inaugura formalmente el ciclo 2025-2026, por lo que les deseo la más cordial de las tareas, de los éxitos para este ciclo que empieza. Hemos abordado diferentes temas, desde un poco las actividades que se pueden realizar, desde los preparativos que hay que hacer, desde cómo mirar un ciclo escolar, cómo planearlo, qué actividades hay que hacer. Y vamos a cerrar con broche de oro con la evaluación diagnóstica, la evaluación de contexto, esta mirada a la cual nos va a ayudar la doctora Heréndira Piñón Avilés, quien nos hablará de este tema y que además ella, experta en el tema, nos va a comentar algunos ejemplos, algunas situaciones de esta evaluación tan importante, porque a partir de ella se hace la programación analítica, el plan analítico. También a partir de ahí se hacen adecuaciones. A partir de este diagnóstico podemos seleccionar las actividades idóneas para nuestros diferentes estudiantes. A partir de ella también podemos tener una mirada mucho más especializada para dar seguimiento a cada uno de nuestros estudiantes. Déjenme presentarles a la doctora Herendira Piñón Avilés. Ella es profesora de educación primaria, es licenciada en pedagogía. Ella tiene una especialidad en planeación y administración escolar, es maestra en pedagogía, tiene un máster en gestión y desarrollo de instituciones educativas, otra maestría en investigación de la educación y 2 doctorados, uno en ciencias de la educación y otro en educación por competencias. Desde todas estas áreas de estudio, de especialidad, la doctora Herendira nos hablará de este importante tema. Ella tiene una experiencia docente y profesional muy amplia. Ella ha sido docente frente a grupo en educación primaria y secundaria, ha sido directivo y jefe de enseñanza en educación secundaria, inspectora general en educación secundaria, coordinadora general en centros de maestros, coordinadora estatal de la reforma de educación secundaria, evaluadora certificada y tiene más de 36 años de servicio. De veras, le damos la más cordial bienvenida. Doctora Heréndira, gracias por estar aquí y la dejo en el uso de la voz para que pueda ayudar a nuestras maestras, a nuestros maestros, a los invitados y participantes del día de hoy a entender esta evaluación de contexto, esta evaluación diagnóstica. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Patricia Gane. Un gusto saludarle, un gusto estar aquí con todas y todos y con los que nos van a ver posteriormente, pues el programa queda grabado en YouTube el martes de Grupo Loga, entonces mucha gente pues anda ahorita muy atareada con muchas cosas y la verá posteriormente. Así que espero que les sea de utilidad. Vamos a iniciar esta charla que dura 1 hora para ello voy a compartir mi presentación. ¿Sí? Bueno, pues quiero primero empezar a interactuar con ustedes para ver un poco qué es lo que ustedes han entendido por este asunto de la evaluación diagnóstica. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan evaluación diagnóstica? En su celular pueden abrir en la página o en la aplicación menti.com o Mentimeter
o escanear el código para que podamos ir contestando en la página que corresponde de esta aplicación que se llama Mentimeter. Pueden poner el código que es 8410-7512. Lo voy a escribir en el chat. 8410-7512. En menti.com. Algunos tienen la aplicación, entonces también en la aplicación lo pueden hacer. Y vamos a visualizar entonces cómo se ve lo que ustedes van a contestar, que es aquí, por lluvia de ideas. ¿Qué viene a su mente? Tal vez alguna palabra. ¿Con qué relacionamos esta idea de evaluación diagnóstica? Muy bien, dice aquí alguien, reconocer el estado de conocimiento, esa preocupación que tenemos de cómo vienen nuestros niños, ¿verdad? Referente que me permite conocer qué sabe mi estudiante y qué requiere ser fortalecido. Muy bien. ¿De dónde partimos? Una interrogante. O explorar conocimientos previos de los alumnos. O también el panorama de aprendizaje. Muy bien. Qué gusto me da verte, Carla Ivette. Qué gusto que estés por aquí. Qué bueno. Muy bien. Conocimientos que los alumnos tienen en este nuevo ciclo escolar. Ujú. Muy bien, estamos explorando esas ideas previas. Vamos a esperar un minutito más para ver quién más nos escribe algo más. Eso es lo que viene a nuestra mente. 5 años de servicio, recién egresados, 10 años de servicio, 20, decimos, voy a hacer la evaluación diagnóstica de mis alumnos. Y me preparo en estos días de consejo técnico junto con mis compañeros y preparamos instrumentos para hacer la evaluación diagnóstica. Y también nos han invitado a participar en algunos ejercicios, por ejemplo, Mejor Edu, ¿verdad? Nos dice evaluación diagnóstica, a ver, con estas herramientas. Y CISAT es otra herramienta que hemos aplicado para poder evaluar. Ok, pues ahora vamos a platicar un poco acerca de esto, pero en el contexto de la nueva escuela mexicana. ¿Qué diferencias tiene? Y bueno, voy a regresar a mi presentación. Ahí lo dejo por si alguien se anima a seguir escribiendo qué es lo que le viene a la mente cuando escucha evaluación diagnóstica. Y bueno, la evaluación, esta es una frase que quiero que la lean con atención y vamos a ver si logramos entender por qué la evaluación diagnóstica en la nueva escuela mexicana no es un filtro para saber qué tanto saben y qué tanto no saben, sino una puerta de entrada al aprendizaje situado y comunitario. Ok, esa frase es la que nos va a guiar la charla. ¿Sí? No como un filtro, sino una puerta de entrada al aprendizaje situado. Entonces, vamos a ver primero 3 ideas principales que tienen que ver con el sentido y finalidad de la evaluación diagnóstica. Entender la diferencia entre evaluar para clasificar y evaluar para comprender procesos de aprendizaje. También comprender la evaluación diagnóstica como un punto de partida, sí, como ustedes dijeron, para la lectura de saberes previos, pero también de las experiencias y los contextos. Y la relación que tiene en el marco de este cambio de paradigma, cambio de idea de lo que es la escuela, con la nueva escuela mexicana, que relaciona estos procesos evaluativos con el derecho a la educación y con el principio de equidad. Eso es lo primero que vamos a explorar. Entonces, hablando del sentido y finalidad que tiene la evaluación, vamos a abarcar todo eso. ¿Cuál diferencia sería entre evaluar para clasificar y evaluar para comprender procesos de aprendizaje? La evaluación diagnóstica es entendida en la nueva escuela mexicana no como un examen de inicio para detectar carencias, que muchas veces eso vemos. Es que quiero ver si mis alumnos saben leer y escribir.
Quiero ponerles un dictado para ver qué tan bien escriben, la ortografía, si saben, tienen hábitos de estudio o si saben, por ejemplo, sumar en el caso de las operaciones matemáticas, las 4 operaciones básicas. Eso decimos, ¿no? Y la evaluación diagnóstica en la nueva escuela mexicana no es entendida como un examen para detectar carencias, sino como un acto pedagógico de lectura de la realidad del estudiante y de la comunidad. Un acto pedagógico que nos ayuda a leer la realidad de nuestros estudiantes y de la comunidad. Si nosotros tuviéramos la idea de evaluar para clasificar, que sería la primera, su propósito sería etiquetar a los estudiantes según los resultados y decir, tengo tal porcentaje en tal nivel de dominio y tal porcentaje ya lee y tantos, y los puedo ordenar y los jerarquizo. Y eso se centra pues en una nota, siempre en una nota que decimos, obtuvieron tal calificación en el examen de diagnóstico, ¿no? Generalmente usamos instrumentos estandarizados. A veces, para facilitarnos la calificación, pues exámenes de opción múltiple. Y fíjense, ¿esto qué es lo que genera? Pues genera efectos de exclusión. O sea, unos sí lo logran, otros no lo logran, y decimos, estos son a los que les hace falta. Incluso se acuerdan que decían, hay que hacer un plan de reforzamiento, porque no vienen como deben venir, así como hagan de cuenta que son una pieza que fabricamos y que entonces, ay, a esta le faltó la tapa, a esta cajita le faltó la tapa. Entonces hay que hacer un plan para remedial para ponerle la tapita que le faltó, ¿no? O a este tornillo le faltaron dos vueltas de cuerda en una producción masiva. Entonces ya va a pasar a cuarto y ya debería de saber esto. Y esta forma de ver la evaluación para clasificar a los alumnos y luego ver si podemos remediar aquello que está mal en los alumnos, lo que hace es reforzar las lógicas de competencia individual y meritocrática. Ellos siempre tienen miedo a los exámenes. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ese tipo de exámenes, exámenes que discriminan, que clasifican, sin reconocer que los estudiantes son personas y que tienen diferencias en su vida cotidiana, en su contexto, en su familia, en su ambiente en el que se desarrollan, y también tienes distintos puntos de partida. Si recibo a un grupo de primer grado, por ejemplo, que me toca enseñar a leer y escribir, porque así lo marcan las fases y los procesos de desarrollo, entonces lo primero que tengo que ver es de dónde viene ese niño, porque este tipo de evaluación que sirve para clasificar lo que hace es olvidar el contexto social, cultural y comunitario de cada alumno. Entonces tendría que colocarme en el otro lado, que es evaluar para comprender procesos de aprendizaje. Y si yo me coloco como docente, siempre vamos a tener opción de decidir como docentes. La toma de decisiones que hacemos los docentes es así. O sea, me voy por aquí o me voy por allá. Y a lo mejor tengo múltiples caminos, pero aquí les estoy poniendo dos. Si me pongo en la posición de evaluar para clasificar o evaluar para comprender procesos de aprendizaje. El propósito de esta segunda opción sería reconocer cómo aprende cada estudiante, qué saberes previos trae, si también están ahí los saberes, qué dificultades se enfrenta y qué estrategias necesita para avanzar. Entonces, la atención no está en el resultado de la prueba que apliqué, sino en el camino recorrido, cómo piensa, qué estrategias usa, cómo se relaciona con sus pares, cómo se relaciona con el conocimiento, incluso observar si le causa estrés el hecho de que le estoy diciendo que va a hacer un examen, por ejemplo, o una evaluación diagnóstica. Entonces, tendría yo que variar los instrumentos, las técnicas con las que puedo trabajar. Y ahorita vamos a ver cuáles podrían ser. Y además, evaluar para comprender procesos de aprendizaje, lo que hace es permitir ajustar la planeación, los proyectos, las estrategias de enseñanza que tengo pensadas para responder a la diversidad.
En lugar de reforzar esa lógica de exclusión, lo que estoy haciendo es reforzar una lógica de inclusión y justicia educativa, que comprende en la lógica docente que cada alumno aprende a ritmos diferentes y desde condiciones distintas. Y se articula también con la idea de la escuela como comunidad de aprendizaje, no como filtro o selección. Hemos heredado muchos vicios del pasado. Entonces, en esta primera idea, que es irnos por el camino de evaluar para clasificar o evaluar para comprender procesos de aprendizaje, clasificar es mirar quién cumple con un estándar. Sabe leer, no sabe leer, sabe sumar, no sabe sumar, clasificados. Incluso se acuerdan que en el pasado hasta decíamos los del grupo A y los del grupo B y los clasificábamos con esa evaluación diagnóstica. Todavía tuvimos esos ejercicios en los últimos años donde decíamos, bueno, a partir del resultado de esa evaluación, vamos a ver qué hacemos para que en septiembre todos se nivelen, como si la estandarización fuera nuestra meta. Y en cambio, en lugar de esto, comprender procesos es mirar cómo avanza cada estudiante y cómo la escuela puede acompañarlo mejor. Nuestro trabajo es acompañar al estudiante en sus procesos de desarrollo de aprendizaje. La nueva escuela mexicana apuesta por este camino. Su horizonte no es la competencia, sino la construcción colectiva de saberes. Y esto pues abre un debate interesante. Si se cambia la evaluación, también cambia la identidad de la escuela. ¿Para qué está la escuela? Que muchas veces en el imaginario social, las familias, la sociedad misma, los medios de comunicación dicen, es que no le están enseñando lo que le debe enseñar la escuela. ¿Qué es lo que le debe enseñar la escuela? ¿Quién puede decir qué es lo que debe enseñar la escuela? Pensamos en la escuela como una institución que certifica y ahora queremos que cambie esa forma de ver las cosas para ser una escuela que acompaña trayectorias de aprendizaje desde la diversidad. ¿Ok? Estamos entonces en esta primera idea de que estoy compartiéndoles de diferencia entre evaluar para clasificar y evaluar para comprender. La otra idea, que es la evaluación diagnóstica como punto de partida, explora así, como ustedes dicen, los saberes previos, porque busca identificar lo que los estudiantes ya saben, lo que pueden hacer, lo que comprenden. Y eso incluye no solo conocimientos, porque muchas veces la idea de lo que es la evaluación diagnóstica se centra en los conocimientos, en los contenidos de mi programa. También debe considerar los saberes comunitarios, familiares y culturales que los niños y jóvenes traen consigo. Y reconocer esos saberes previos, incluidos los saberes comunitarios, familiares y culturales, evitar a partir de cero. Y eso nos va a permitir anclar lo nuevo con lo conocido para lograr el aprendizaje significativo. También como punto de partida nos permite evaluar las experiencias, porque no concibe a los estudiantes de otra manera, como si fueran, les digo, tornillos, que les falta algo, sino como personas activas. O sea, ellos desde que nacen participan en diferentes contextos y procesos de participación y sus experiencias de vida, el juego, el trabajo, el si ven migrando como familia, la lengua, las diferentes prácticas culturales son parte de ese aprendizaje. Entonces, la nueva escuela mexicana dice, eso también hay que considerarlo. La evaluación diagnóstica nos tiene que abrir un espacio para que esas experiencias se expresen. Espacio para que hagan relatos, dibujos, mapas conceptuales, actividades colaborativas, el mapa comunitario donde pueden poner ahí que es los festejos, las tradiciones, todas ese tipo de cosas. Entonces no se mide solo la memoria académica, no solo qué tanto han aprendido procedimientos para sumar y restar o para leer y escribir, sino historias de aprendizajes significativos que cada niño ya posee. Saberes previos, experiencias y también contextos. La evaluación diagnóstica no se puede desligar del entorno.
Hay que reconocer cuáles son las condiciones familiares, comunitarias, socioeconómicas y culturales que tienen nuestros alumnos y que influyen directamente en el aprendizaje. Porque si yo sé en qué trabajan sus papás, con quién viven, cuál es el tipo de familia que tiene, sus condiciones comunitarias, si tiene acceso a materiales de lectura, el ambiente, si es educogénico, todo eso voy a observar en la evaluación diagnóstica. Porque si yo conozco todo eso, puedo adaptar mi enseñanza a esas características y necesidades que detecto. Por eso la nueva escuela mexicana lo que hace es enfatizar la territorialización. Y esto tiene que ver con la lectura de la realidad. Leer cómo los problemas, recursos y saberes del territorio se vuelven insumo para planear la enseñanza. Para que yo sepa qué es lo que hay cerca. Por ejemplo, en la escuela de la zona en la que sirvo, soy supervisora de zona y hay una escuela que está en un contexto de casas de interés medio, donde hay privadas y entran con control remoto los carros. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay cerca? Bueno, pues hay un ágora de la UAM, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hay varios espacios deportivos, hay una biblioteca. O sea, todo eso está ahí. Entonces, se puede ocupar como insumo para planear la enseñanza, porque en el ágora de la UNAM, de la UAM, perdón, hay actividades culturales y ellos tienen acceso fácil porque van caminando de cualquier punto en el que vivan en la colonia. Pero tengo otra escuela que está en un contexto de nivel socioeconómico bajo, en donde son casas geo, casi todos desplazados de la zona metropolitana, de ese tipo de casas de interés social, que son casi un pie de casa. La mayoría de los padres son empleados obreros o de autoempleo. Algunos tienen que la tienda de abarrotes o que la vulcanizadora. Entonces, y además todo el día están fuera los padres, poco tiempo. También los otros están todo el día fuera. Los otros de la escuela esa de interés medio son padres de familia, casi todos profesionistas. Son diferentes, algunos son profesores, ingenieros. Entonces, es diferente el contexto. Y tengo otra escuela, fíjense, en la misma zona y además a 3 kilómetros de distancia una de la otra. La otra escuela de la zona está en una zona que era un pueblo que tiene una escuela, una iglesia del siglo XIX, un párroco, fiestas patronales, se llama San Francisco Coatliquisca, y todavía ahí suceden muchas interacciones que tienen que ver con usos y costumbres. Viven en casas muy grandes, casi siempre familias que ya tienen muchos años y ahí mismo fueron haciendo que los cuartos para el hijo que ya se casó y todo eso. Entonces ahí viven todos, la escuela la sienten como suya, es algo diferente. Entonces el diagnóstico no es solo del alumno, sino también de la escuela y la comunidad. Y tengo que ir viendo qué apoyos hay, qué desafíos y qué potencialidades existen. Entonces, la evaluación diagnóstica sí identifica qué saben los estudiantes, pero considerando también su diversidad cultural para anclar lo nuevo con lo conocido, sus experiencias y que tienen que ver con sus propias historias y sus contextos, que era lo que les estaba platicando ahorita, ¿sí? Entonces, en la nueva escuela mexicana, la evaluación diagnóstica también está ligada con el derecho a la educación, ¿sí? Y con el principio de equidad, que es uno de los principios de la nueva escuela mexicana. Ujú. Entonces, ¿cómo lo podemos ligar esto? El derecho a la educación, que es, sí recuerdan que tenemos varios elementos en el plan de estudio enunciados como base de ese plan de estudios, el derecho a la educación, la autonomía profesional, la comunidad como centro de los procesos de aprendizaje y la integración curricular. Y tenemos varios principios, ¿no? También. Entonces, entre esos principios está el principio de equidad. De hecho, están enunciados y explicados en la Ley General de Educación. Entonces, la evaluación
Se liga con esto porque deja de ser un mecanismo de selección. Si queremos una escuela, una educación de excelencia, entonces el derecho a la educación se tiene que garantizar sin poner trabas y peros y basarse en un principio de equidad. Darle a cada quien lo que necesita para que pueda salir adelante. Y entonces se convierte en una herramienta de justicia educativa. Este derecho a la educación implica que todas las niñas, niños, jóvenes, adolescentes tengan acceso a oportunidades de aprendizaje que sean pertinentes y que sean significativas. Además, si estamos pensando que la evaluación diagnóstica es un punto de partida, nos va a ayudar a conocer las condiciones reales de cada estudiante, evitando que se quede fuera del proceso por no ajustarse a un estándar de inicio. Por eso es importante. Encarna la equidad y concreta el derecho a la educación. Reconocer sus saberes previos, esa parte de los saberes previos, sus experiencias y sus contextos, lo que nos permite es garantizar su derecho a aprender desde donde se encuentra, no desde donde yo espero que se encuentre, y no desde una medida homogénea que es impuesta. Hace un rato una maestra preguntaba en uno de los grupos de WhatsApp que ella nunca había tenido un niño con síndrome de Down y quiere saber qué tiene que hacer con ese niño, cómo le va a enseñar. Y entonces yo le dije, primero trabaja la evaluación diagnóstica, pero en este amplio sentido, porque ese niño tiene una condición de síndrome de Down y entonces necesitas tú saber qué tanto sabe, porque además no, el hecho de decir es un niño con síndrome de Down no quiere decir que es igual a otro que también tiene síndrome de Down y a otro que también lo tiene. Todos son diferentes, igual que son diferentes los que no tienen ninguna condición de discapacidad. Por lo tanto, primero tienes que saber qué sabe, qué tanto, qué experiencias ha vivido. Si lo estás recibiendo en tercero de primaria, pues hay que ver si sabe leer y escribir, si sabe sumar, si sabe agrupar, si sabe contar. Y entonces cuando le dije si sabe leer y escribir, me pregunta, maestra, ¿y hay un método para que este niño aprenda a leer y escribir? Y le insisto yo, o sea, este niño no es diferente a los otros. Así como no hay un método estandarizado para que todos los niños del mundo mundial aprendan a leer y escribir, no existe un método para todos los niños que tienen síndrome de Down. Sí, entonces es difícil quitarnos de la cabeza esas ideas. En el aprendizaje de la lectura y la escritura no es el método la prioridad, sino el comprender como docente esta diversidad y poder entonces propiciar procesos de desarrollo de aprendizaje diferenciados a partir de la diversidad de características de mis estudiantes. Entonces, realizar la evaluación diagnóstica es el primer paso para enseñar con justicia. Por eso es un elemento que impulsa la justicia social, ¿sí? Y se convierte en un medio para que la escuela cumpla con su función de inclusión. Está súper interesante esto, ¿no? Y es que la equidad no es dar a todos lo mismo, sino ofrecer lo que cada uno necesita para aprender en condiciones justas. Entonces, si yo identifico las diferencias en las trayectorias, en los ritmos, en las condiciones de aprendizaje, puedo ajustar estrategias, materiales, apoyos a partir de un diseño universal de aprendizaje con algunas adaptaciones que voy haciendo de acuerdo a las especificidades de desarrollo de cada uno de los niños, para que cada estudiante avance. Y reconozco en ello pues la diversidad cultural, lingüística y socioeconómica que son sumamente importantes. Entonces, equidad aquí significa, por eso dice aquí encarna la equidad, que el diagnóstico no clasifica ni etiqueta, sino que abre caminos diferenciados para que todos lleguen a ir desarrollando los logros de aprendizaje. Y eso significa una educación de excelencia, ¿sí? Entonces, viene siendo un acto de justicia pedagógica, ¿verdad? Porque concreta el derecho a la educación y encarna la equidad. Ujú. Podríamos decirlo así con esta frase: diagnosticar es el primer paso para enseñar con justicia. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se relaciona esta evaluación
con el plan de estudios y la propuesta de trabajar a partir de los campos formativos y los ejes articuladores. ¿Ok? Entonces tenemos primero la relación con los ejes articuladores. Digo, con los campos formativos, perdón. En los campos formativos que ustedes conocen, las y los estudiantes lo que hacen es interactuar con situaciones cotidianas relacionadas con diversos saberes y aprendizajes disciplinares. Cada campo tiene ciertas disciplinas. Están organizados así los 4 campos formativos. Entonces, por ejemplo, para poder hacer la evaluación diagnóstica en lenguajes, ¿qué tendría que explorar? Pues las formas en que se comunican y qué es lo que ya dominan, la oralidad, la escritura, si conocen o no conocen alguna lengua originaria, si saben o por sus abuelos o por sus padres han heredado una forma de comunicación que tiene que ver con eso, han aprendido en casa alguna lengua originaria, también el lenguaje artístico, cómo se expresan, porque esto me va a ayudar a saber desde dónde potenciar la lectura, la escritura y la expresión oral, la expresión escrita en general y la artística. En el campo de saberes y pensamiento científico, lo que voy a trabajar es explorar las nociones matemáticas, las nociones científicas, las nociones tecnológicas que traen de su vida cotidiana. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es reconocer su capacidad de observar, de clasificar, de hacer preguntas, de experimentar. En el caso del campo de ética, naturaleza y sociedades, tendría que detectar cómo comprenden su entorno social y natural, cómo se relacionan con la comunidad y qué valores o actitudes muestran frente al cuidado del medio ambiente y la convivencia. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues poniéndolos en situaciones reales y auténticas que me permitan observarlos para ver qué valores, actitudes muestran frente al cuidado del medio ambiente. A lo mejor no tengo animales y plantas en la escuela, pero sí tengo videos, dependiendo en dónde esté, ¿no? En qué contexto. Pero si tengo el campo, si puedo salir, si puedo hacer que me platiquen, a lo mejor son hijos de campesinos y tengo que saber cómo son sus relaciones con el medio. ¿Qué historias han conocido, por ejemplo, sobre el maíz, sobre cómo crece, etcétera, ¿no? Y de lo humano y lo comunitario, lo que tengo que hacer es reconocer la identidad y la participación comunitaria, las formas de convivencia, la diversidad cultural, las experiencias de vida que forman parte de su manera de aprender y actuar, para saber si, por ejemplo, en su comunidad hay asambleas, si viven en un edificio y hay un reglamento de condóminos, por ejemplo. Eso tiene que ver con de lo humano y lo comunitario. Cómo se ponen en práctica las emociones en los procesos de relación entre las personas. Y ahí tendría que ver cómo, por ejemplo, interactúan si les pongo a armar, no sé, una torre o si los pongo a jugar Jenga. No, o cualquier cosa de ese tipo. No necesito aplicar un examen para conocer eso. Si tomo en cuenta los ejes articuladores, bueno, aquí en el proyecto curricular de la nueva escuela mexicana destacan los ejes articuladores, la integración curricular, que es la que nos ayuda a articular la lectura de la realidad plasmada en el programa analítico y en los campos formativos. Son como lentes que nos permiten mirar qué es lo que está pasando en el día a día y en la cotidianidad de nuestros alumnos. Entonces, los ejes articuladores lo que van a hacer es guiar cómo interpretar la información con una mirada ética, inclusiva y crítica. Por ejemplo, desde el eje de la inclusión, puedo detectar barreras para el aprendizaje y la participación, ver si hay esas sesgos de exclusión en las actitudes de los alumnos. También puedo detectar si hay algunas cuestiones de discapacidad o de algunas condiciones que los niños tengan que tienen que ver con sus procesos de aprendizaje. Desde igualdad de género, lo que puedo hacer es observar las relaciones, las prácticas en el aula y la comunidad. Por ejemplo, ¿los puedo poner a jugar fútbol?
y escuchar sus interacciones y ver que los niños dicen, no, maestra, fútbol no, porque ese juego es para niñas. Ahí yo puedo observar relaciones, expectativas y prácticas. En el pensamiento crítico puedo indagar cómo cuestionan, cómo interpretan, cómo explican los fenómenos. Oigan, ¿saben por qué se hace de noche? Y con eso puedo ver cómo están explicando un fenómeno. O si acaba de suceder algo, ¿no? Que hay inundaciones, ¿qué es lo que han escuchado de por qué hay inundaciones? Y por ahí van a decir, es que mi mamá dice que tiramos mucha basura. Esa es una evaluación diagnóstica, interactuando con ellos. Pero yo tengo mi mirada afinada desde estos lentes de los ejes articuladores y de lo que yo quiero explorar. La interculturalidad crítica, por ejemplo, si me pongo esos lentes, puedo reconocer la riqueza cultural y lingüística que aportan los estudiantes y sus familias para poder utilizarla para potenciar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, ahí en la interculturalidad crítica, en una de las escuelas teníamos un niño colombiano que llegó en el mes de septiembre cuando estábamos trabajando lo de la independencia de México, ya preparando el festival especial y demás. Y entonces, pues él no entendía nada, ¿verdad? Entonces, ese niño colombiano traía una riqueza cultural específica de su país que podría permitirme el yo darme cuenta que él viene de ese contexto y a que además recientemente migraron de Colombia, pues puedo con eso potenciar el aprendizaje de los demás acerca de los movimientos independentistas en diferentes países. El quinto eje, que es apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, pues también me sirve como mirada, como lente. Piénsenlos como lentes. Un lente que me permite identificar hábitos, gustos, prácticas de lectura y escritura. ¿Qué han leído? Si les gusta o no les gusta leer, si hay libros en su casa, a dónde han visto que hay libros, si van a la biblioteca, si sus papás leen, que indaguen qué textos tiene su mamá en su buró, por ejemplo, qué está leyendo, si sus abuelos leen, si en su casa hay material de lectura. Artes y experiencias estéticas también, si me pongo esos lentes, puedo promover actividades para observar la creatividad, la sensibilidad expresiva en distintos lenguajes artísticos. Y con el eje vida saludable, pues puedo revisar prácticas de autocuidado, hábitos alimenticios, deporte, emociones, la salud socioemocional. Entonces, la evaluación diagnóstica en la nueva escuela mexicana se convertiría, si yo abro mi mirada a no pensar que solamente es aplicar un examen, sino observar todo esto y tengo como guía los campos formativos que marcan qué dimensiones del conocimiento voy a explorar, desde lo que dicen mis contenidos y mis PDA, y los ejes articuladores como lentes que me guían para interpretar esa información con esta mirada inclusiva y crítica. Entonces, el diagnóstico no solo va a decir lo que saben o lo que les falta por saber, que eso es lo que no queremos saber, o sea, lo que falta, eso lo vamos a ir explorando poco a poco, sino también cómo viven, cómo piensan y cómo se relacionan. Y entonces podría yo darle a la planeación un sentido social y comunitario. No se busca un vacío de saberes, sino reconocer lo que los estudiantes ya saben y pueden hacer. Otro elemento más es el enfoque de la nueva escuela mexicana que tiene que ser situado esa palabra, territorializado y crítico. Ese enfoque. Un enfoque que tiene que ver con qué es situado significa reconocer que los aprendizajes no ocurren en el vacío, sino en el contexto específico en el que está la escuela, la familia y la comunidad. O sea, aprendemos ahí, en ese contexto. Aprendemos a comer, a comportarnos, aprendemos a interpretar. Si la mamá está diciendo que las inundaciones se dan porque la gente tira basura, ahí tenemos un aprendizaje que está situado por algo que está sucediendo en la vida cotidiana y que está siendo analizado por la familia.
Entonces, esto que se ha situado tiene que ver con que no se busquen estándares universales, sino que se busque ver cómo aprenden estos estudiantes en este tiempo y lugar, en este lugar en el que estamos, en este momento en el que estamos, ¿sí? Entonces, pues, si yo voy a hacer un diagnóstico, por ejemplo, de una comunidad bilingüe, tendría que considerar tanto la lengua originaria como el español, y eso sería evaluación situada, ¿sí? Entonces, está en pensar en lo que está pasando aquí y ahora. La evaluación situada tiene que considerar lo que está sucediendo en el momento. Además, es territorializada porque vincula los aprendizajes con las condiciones, con los saberes del territorio, con las problemáticas que existen. Entendido el territorio no solo como el espacio geográfico, sino también como el espacio físico, cultural, histórico y social en el que está inmersa nuestra institución, en el que ejercemos la docencia. Entonces, si yo hago una evaluación territorializada, puedo mapear los problemas, los recursos y las experiencias de ese territorio que inciden en el aprendizaje. Por ejemplo, si estoy en una comunidad rural, ahí hay prácticas agrícolas, hay narrativas locales, hay relaciones comunitarias como insumo del diagnóstico. Un maestro de las buenas prácticas de los foros que se impulsan por parte de Grupo Loga y otras asociaciones civiles e instituciones, presentó, por ejemplo, las leyendas como una buena práctica que promovió con sus alumnos. Y esa buena práctica tuvo que ver con explorar lo que ahí se contaba, por ejemplo, pues muchas historias que se contaban. Y eso tiene que ver con el territorio. Si yo como maestro no sé que ahí se cuentan historias, por ejemplo, de la barranca o del cerro o de la cueva de allá arriba, ¿no? Como no sé, entonces no las incorporo a mi enseñanza y por lo tanto me desvinculo de este enfoque territorializado de la nueva escuela mexicana. El otro elemento es que la evaluación tiene que ser crítica, no se limita a describir datos, sino lo que hace es buscar comprender relaciones de poder, desigualdades. No solamente es decir cuántos saben leer y escribir, no, sino cómo están estas desigualdades y tensiones sociales atravesando el aprendizaje. Entonces, si se lee ese enfoque pedagógico y social de la educación, entonces vamos a comprender la evaluación diagnóstica de una manera diferente, no como un instrumento neutro, sino como un acto de interpretación de la realidad que debe ser situado, territorializado y crítico. ¿Verdad que está interesante? Voy a poner aquí unos ejemplos. Para evaluación situada. En la primera semana de clases pides a los estudiantes que escriban o que dibujen, dependiendo de la edad, ¿verdad? Cómo organizan su día, a qué hora se levantan, qué desayunan, cómo llegan a la escuela, qué hacen por la tarde. Eso lo pueden hacer los adolescentes en secundaria o los preescolares. ¿Qué observas? Pues depende de la edad de los niños. Puedo observar habilidades de escritura, de cuestión de temporalidad, si ubican qué es primero y qué es después, vocabulario o tal vez expresión gráfica, manejo del tiempo, y es situada porque está partiendo de su vida cotidiana, reconociendo los aprendizajes que ocurren en un contexto real. Para ver una evaluación territorializada, podría organizar una actividad de observación del entorno. Pueden salir al patio, si es que no puedo salir a la calle, pues al patio o a la calle cercana o al campo y registrar qué plantas, qué animales, qué construcciones hay o desde ahí desde la escuela qué observan a su alrededor o qué recuerdan o que el fin de semana, el primer fin de semana vayan y hagan un recorrido. En una escuela hicieron este recorrido y interesantísimo todo lo que encontraron, porque encontraron que hay lotes baldíos, que hay pequeños arroyos, que hay construcciones que no sabían que estaban ahí. Por ejemplo, hay unos vestigios de un acueducto que quién sabe de qué acueducto serían. Y entonces empezaron a tomar fotos los niños y observar. Hicieron registros gráficos y empezaron a clasificar preguntas que surgen. Y alguien les contó que hay una escuela muy antigua que tiene una placa de patrimonio del México y que es muy vieja la iglesia. Entonces, esa mirada es territorializada para reconocer el territorio como una fuente de saber. ¿Ven que no nada más es el leer el contexto?
No es el contexto, es enfoque territorializado, que integra elementos del entorno al aprendizaje. Y para este enfoque crítico, un ejemplo podría ser plantear un diálogo a partir de una historia breve. Por ejemplo, en el salón de Mariana, algunos niños no la dejan jugar porque dicen que el fútbol es solo para niños. Entonces, preguntarles al grupo si es justo, qué piensan, y en lo que me digan los niños, voy a identificar su razonamiento ético, su capacidad de argumentación, sus actitudes hacia la igualdad de género y hacia la inclusión. Esta mirada es crítica porque no solo recupera conocimientos, sino visibiliza relaciones de poder. Ujú. Incluso barreras estructurales, pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión cultural. Me invita a pensar qué factores limitan o potencian el derecho a aprender en una comunidad. Entonces aquí el diagnóstico se vuelve también una acción política y ética que suele permanecer invisible. Y bueno, para terminar, vamos a ver algunas herramientas rapidito. La evaluación diagnóstica requiere que las herramientas que empleemos sean flexibles, inclusivas y participativas, alejándonos de exámenes estandarizados o uniformes y acercándonos a prácticas que reconozcan la diversidad de los estudiantes y su contexto. Por ejemplo, portafolios, carpetas donde vayan reuniendo producciones espontáneas que en este primer mes de septiembre hagan, dibujos, escritos, etcétera. Permite ver los saberes previos en diferentes campos formativos o rúbricas, pero rúbricas que sean abiertas con criterios generales. Por ejemplo, el criterio de explica con sus propias palabras o usa ejemplos de su vida cotidiana que ya me acercan más a los PDA que vienen en mis programas, ¿no? Que son útiles para valorar procesos y no solo productos. O listas de cotejo adaptadas que sean fáciles de aplicar en actividades grupales que ayuden a identificar qué sabe acerca del estudiante y en qué necesita apoyo. Por ejemplo, esta que tiene que ver con su trabajo físico, con la corporeidad, si lanza una pelota en la dirección indicada, si recibe correctamente la pelota, si rebota el balón con una mano, si puede rodar el balón en línea recta, puede usar aros, puede usar conos, balones, si puede saltar con dos pies en forma coordinada, si salta un pie manteniendo el equilibrio, si mueve las extremidades superiores e inferiores coordinadamente al caminar, o si lo hace también al correr. Si puedes hacer ejercicios de calentamiento antes de hacer deporte. Estas listas de cotejo adaptadas a lo que quiero observar. También puedo hacer diarios o registros de aula que pueden llenar ellos o puedo llenar yo para tener una mirada también más cualitativa de sus intereses, de sus interacciones, sus expresiones. O también estrategias que puedo utilizar como estas que puse antes son herramientas, ahora estrategias, como conversatorios iniciales, pequeños espacios de diálogo, como esos que están sentados ahí los niños, para hablar de experiencias, de intereses, de preocupaciones. Y ahí puedo identificar niveles de expresión oral, de pensamiento crítico. Por ejemplo, con la pregunta detonadora, ¿qué harían ustedes si estuvieran en el salón de Mariana, donde los niños no la dejan jugar fútbol, ¿no? También puedo hacer mapas de saberes previos. Por ejemplo, si voy a trabajar ecosistemas, puedo pedir que me escriban lo que es un ecosistema o una cadena alimenticia en un mapa conceptual, o como una actividad colectiva, por ejemplo, con otros niños, o el ciclo del agua, o la historia de su comunidad. Y eso también me hace visible conocimientos compartidos y algunas diferencias. También puedo hacer un pequeño proyecto de exploración, o sea, un proyecto para el diagnóstico, también lo puedo hacer de una semana, en donde pueden tener retos para ver cómo manejan la información, por ejemplo, medir cuánta agua se gasta en la escuela, a partir de hacer mediciones en los tinacos o en los depósitos que se tengan, o entrevistar a la familia sobre juegos tradicionales para ver cómo se manejan ellos en habilidades de investigación, de colaboración y de comunicación. También puedo impulsar ejercicios de autoevaluación con registros sobre qué me cuesta trabajo, cómo me gusta trabajar, si solo o en equipo. También puedo observar
condiciones del entorno escolar, ver de cómo son sus familias, los recursos comunitarios. O sea, el diagnóstico trasciende al alumno. No solamente es el alumno, sino el alumno en esas diferentes situaciones sociales en las que participa, en la familia, en la comunidad, con los amigos, y todo eso considera las condiciones estructurales de aprendizaje. Si yo hago entonces esta evaluación diagnóstica con enfoque de la nueva escuela mexicana, tendría que ser situada, territorializada y crítica. ¿Qué implicaciones tiene esto para la planeación? Bueno, pues que me va a nutrir mi programación analítica. A partir de esto, yo puedo hacer con mi colectivo, con mis compañeros, el programa analítico y decidir qué proyectos interdisciplinarios vamos a hacer. Por ejemplo, si el diagnóstico muestra que sí son capaces de organizar con rutinas familiares la planeación, puedo incluir proyectos donde diseñen horarios colectivos o narren sus jornadas. Y con eso voy a fortalecer la lectura, la escritura y voy a tomar decisiones. No se vayan con la finta de que un proyecto para el campo de saberes y pensamiento científico tiene que ser un proyecto STEAM. Puede ser un proyecto comunitario de aprendizaje basado en retos o pueden aplicar alguna otra estrategia que no sea proyectos, ¿sí? Y así, entonces tengo algunos ejemplos. ¿Qué retos me implica esto? Pues superar la visión reducida de la evaluación diagnóstica como un simple examen de inicio, lograr que se interprete la información de manera más crítica y reflexiva, evitar caer en la reproducción de pruebas estandarizadas sin sentido formativo, y menos cuando es una autoridad, un jefe de sector que dice, ya tengo los exámenes diagnósticos para todos y cada niño va a cooperar con 20 pesos. O sea, ¿cuál es la finalidad de ese examen? Y lo acabo de escuchar en un sector, ¿eh? Todas las zonas escolares van a aplicar esa prueba que el supervisor les va a entregar por la módica cantidad, digo, el jefe de sector, por 20 pesos por alumno. Los supervisores, calladitos. Los directores, calladitos. Y los maestros, acatar órdenes. Imagínense si eso es la nueva escuela mexicana. Y una oportunidad también, es un reto, incorporar la voz de las familias y la comunidad para que ellos también nos digan qué es lo que les preocupa, qué les ocupa en cuanto a la formación de los niños. ¿Ok? Como actividad de salida, vamos a aplicar, a escribir en el chat una acción concreta que aplicarían ustedes en su escuela para fortalecer la evaluación diagnóstica. Y les voy a dejar 5 casos para que trabajen en el consejo técnico. ¿Qué harían? Por ejemplo, en el caso 1, en un grupo de quinto de primaria, que la mitad de los alumnos tienen como lengua materna una lengua originaria y participan poco en clase porque no dominan el español. ¿Qué información tendría que recabar? Son 5 casos de diferentes situaciones, pero ayúdenme poniendo en el chat y entonces espero sus comentarios. ¿Ok? Mientras ustedes escriben y voy a ver el Menti, a ver cómo nos va en él. Ok. Bueno, entonces de esta exploración que hicimos diagnóstica, podemos ver qué podemos cambiar de esta idea de lo que es la evaluación. Y entonces podemos poner en el chat una acción concreta que pensaron con esto que yo les platiqué, que podrían aplicar para hacer su evaluación diagnóstica. Y se llevan los casos para trabajarlos en su consejo técnico. ¿Ok? Dejo de compartir y espero sus comentarios, sus aportaciones en el chat o hablados. ¿Qué les deja esto que charlé yo con ustedes? Bueno, yo hablé. Ustedes no hablaron, ¿verdad? Pero ahora quiero que hablen. Bueno, yo soy la maestra Leti. Le agradezco mucho por este tallercito. La verdad, sí me amplió a mí el panorama de que no solamente es una pruebita, ¿verdad? La típica que uno pone, sino hay otras formas de poder evaluar a los niños, ver los conocimientos previos que tienen, cómo ellos se desenvuelven en diferentes áreas
conocerlos un poquito más, porque también es la observación, ¿verdad? También para partir de ahí y buscar las estrategias pues, para poder iniciar una planeación adecuada para ellos, pues con la nueva escuela mexicana. Gracias. Gracias, Leti, muy bien. ¿Qué se te ocurre que aplicarías de todo esto que vimos? A ver, escribe ahí en el chat o dinos. Eh, ¿Alguien más? a mí me pareció muy interesante, ahí por aquí le tomé una foto. Bueno, ahorita lo digo. Ajá. Sí, ¿alguien más que quiera decir? ¿Qué aplicaría de esto que vimos? ¿Qué se le ocurre que puede aplicar? Ándeles, ¿a poco nada? Me voy a ir bien triste. Porque vaya a decir, no, pues no sirvió de nada. A ver, Angie dice, identificar no solo conocimientos académicos, sino también habilidades socioemocionales y actitudes hacia el aprendizaje. ¿Cómo se nos ocurre que eso podría ser, Angie? Mira, se me ocurre que esto que dices tú, lo podrían hacer poniendo juegos organizados la primera semana para ver si respetan reglas, si se enojan porque pierden, ¿sí? ¿Cómo ves? Esa es una idea. Claro, Eso podría ser. excelente. Ujú. Sí. ¿Qué más se Y les ocurre? A ver, piensen. ¿Alguien más? ¿Qué podrían aplicar de esto? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Aide dice dibujar a su familia para conocer los tipos de familia. Súper, Aide, muy bien. Daniela dice que se lleva que tiene que sentarse en la realidad o el contexto de sus alumnos para poder partir de diferentes aspectos para evaluarlos. Muy bien, exacto. Depende de esa situación y de ese contexto. Muy bien. Gracias, Dani. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Lulu dice que aplicaría actividades de integración grupal. Perla dice que va a adecuar las rúbricas, ajá, combinando lo académico con lo socioemocional, herramientas de gamificación. También dice Elsa que juegos organizados, narrar cuentos conocidos, inventar, cambiar el final. Muy bien, ajá, o inventar los cuentos. La evaluación situada, dice Carla, que ella es de preescolar y entonces podría implementar diferentes áreas, esta cuestión de la evaluación situada en diferentes áreas de la vida cotidiana, actividades lúdicas, redacción de texto. Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. Karaoke para evaluar la lectura, muy bien. École, que sería parte, ¿no? Ernesto, no aparte. Como parte de la evaluación diagnóstica, podemos evaluar la socialización y tú como maestro de educación física, trabajar el portafolio de evidencias, bien, pero no aparte, sino como parte. Redacción de historias disparatadas, sí. Claro, claro que sí. Una narrativa de qué siente y piensa de los conflictos sociales de su comunidad. Y fíjense que es muy complicado hacerlos hablar. O sea, imaginen, entran ustedes al salón los primeros días, bien complicado que ellos hablen. Y luego les salen ustedes con que vamos a hacer un examen. No, pues está medio tremendo. ¿Por qué no mejor? Pues empezamos a jugar, empezamos a ver una película, dice Aide, después de realizar escritura para valorar producción de textos y pensamiento crítico, ¿sí? Veo la película y luego que escriban, ajá, y depende de la edad de los niños, siempre depende de la edad de los niños. Yo puedo hacer que dibujen, que escriban, que hagan narrativas, que contesten algunas preguntas o que argumenten, etcétera, ¿no? Dependiendo de la edad de los niños. Ujú. Muy bien, muy bien, pues estamos terminando a las 8 en punto. Gracias. Pues se llevan el PDF ahí en el grupo que se hizo. Hay un grupo, ¿verdad? De WhatsApp con ellos o por el correo. ¿Cómo les van a compartir la presentación? Ujú.
Muy bien. Ahí les comparten la presentación. Y bueno, ¿Qué tal, maestros? ¿Han disfrutado esta sesión? ¿Qué tal que hemos dimensionado el valor de un diagnóstico, el diagnóstico de contexto, el diagnóstico relacionado con toda la circunstancia de nuestra escuela, de nuestras familias, de nuestros estudiantes, de quiénes somos como docentes, porque eso nos permite verdaderamente identificar cuáles son nuestras fortalezas, con qué contamos, pero además también advertir estas áreas de oportunidad que tenemos que atender como comunidad educativa. Ahí empieza con estas evaluaciones, con estas observaciones, con estas miradas. Aquí empieza ese trabajo colectivo del director con sus maestros y a partir de esa información se pueden ir tomando decisiones. Quiero agradecer muchísimo la participación de la doctora Heréndira Piñón Avilés, quien es una experta en este tipo de trabajo. Desearles, maestros y maestras, el mayor de los éxitos en este próximo ciclo escolar. Y nos vemos el próximo martes con Grupo Loga, donde iniciaremos un nuevo tema. Estén al pendiente y como siempre nos vamos a formato galería para despedirnos. Muchísimas gracias, maestros y maestras. Muchísimas gracias, doctora Heréndira. Un abrazo a todos. la foto. Sonrían y prendan su cámara. Juana María, ¿cómo estás? Un gusto. Lulú, qué gusto saludarte, Lulú. Eso, Angie. Jesús, no tienes luz, pon luz porque no te vemos. Estás a oscuras. Tania, Perla, prendan su cámara para verlos. Una fotito. María Clara, Ernesto, Ros. Gracias por estar el día de hoy acompañándonos y gracias por inscribirse a las actividades de Grupo Loga. Cada martes siempre hay actividades gratuitas con diferentes temas y a veces los invitamos a algunas que tienen costo dependiendo de la actividad que sea, pero siempre costos módicos, siempre procuramos acercar esto a todos. Ahí está María Clara, bueno, ya está lista la foto. Jesús, le digo que Jesús está en penumbras, quién sabe dónde anda, pero bueno, adelante la foto. Nos avisan Grupo Loga antes de que se congele la sonrisa. Ya está, doctora. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas Gracias, buenas noches. noches. Ahí les Hasta mandamos la pronto. presentación. Pues, ¿Cómo va a ser? ¿Por qué medio? Se las ¿Grupo Loga? enviamos a sus correos, maestros y maestras. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. buenas Gracias. noches. Gracias a todos. Adiós. Bye, bye.